les van a hacer llegar en su momento esta presentación. No tengo ningún problema con esos temas. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Obviamente, cuando hace algunos meses que empezamos con el convenio, empezamos a planear esta plática, el tema que salió, vamos a comparar sociedades mexicanas con sociedades extranjeras. La verdad es que la comparación, a mí me gusta la comparación, pero creo que cuando vamos a hablar de algunos temas, antes de compararlos hay que conocerlos. Entonces yo prefiero partir de las características. Creo que nosotros tenemos, la mayoría de nosotros tenemos claro, y ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de las características de las sociedades mexicanas. Y voy a decir algunas de las características, después hablaremos de las características de algunas de las sociedades extranjeras. Y creo que nosotros mismos con esas características podemos ir haciendo la comparación y ubicándolas o clasificándolas. Más que tener un cuadro comparativo, que además la pantalla no ajustaría para tener un cuadro comparativo de todas las sociedades. Entonces, preferí manejarlo así. Y comencemos, ¿no? Primero lo que quiero transmitirles es cómo pienso desarrollarlo. Bueno, voy a hablar de la regulación general en México, algunas sociedades mexicanas, sus características, y luego hablaremos de algunas sociedades extranjeras y sus características. Espero el tiempo nos dé para todas. Si no alcanzamos, suspendemos la plática, platicamos, rebotamos ideas, y de todos modos el material podrán recibirlo para que ustedes después lo analicen si faltó algo de analizar. Por respeto al tiempo de todos. Y aparte, a mí luego me encanta cuando empiezo a preparar las pláticas, todo se me hace importante y empiezo entonces querer no dejar cosas fuera, y al rato hago una presentación que va más allá de la hora y media, 2 horas que tenemos programadas. Bueno, primero hay que recordar que en México la regulación de sociedades es un derecho federal y especial, ¿no? Tenemos nuestra ley base para las sociedades, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entiendo, si nos ponemos a hablar de sociedades, que hay muchas otras legislaciones, empezando por la Ley del Mercado de Valores. Después tenemos todas las demás legislaciones que hablan de las sociedades financieras, ¿no? Las SOFIPOS, las SOFOMES, las aseguradoras, las afianzadoras, las bancarias, etcétera. Entonces, todas parten de lo mismo. Bueno, la mayoría, habrá unas que no tienen que ser sociedad mercantil como tal, digo, que no tienen como base la ley general de sociedades mercantiles, pero la gran mayoría, perdón, ahí escuché la gran mayoría parten de la ley general de sociedades mercantiles, y principalmente de la sociedad anónima, ¿no? Digamos, la gran mayoría de las otras sociedades. Y en México, la tributación de las sociedades es, digamos, lo voy a hacer así, estándar, pareja. Todas las sociedades tributan bajo el mismo régimen, claro, a menos que sean no lucrativas, como algunas asociaciones civiles y fundaciones, pero de ahí en más, todas las sociedades mercantiles tributan bajo el mismo régimen. No hay diferencia alguna por el tipo social que se tenga, ¿no? Incluso ahí podemos meter hasta sociedades que no son sociedades, como son la asociación en participación. Y digo sociedades que no son sociedades porque no son, pero fiscalmente sí lo son. Entonces, todo es igual. ¿Por qué hago referencia en estas dos regulaciones? Porque principalmente con el derecho anglosajón y con el de Estados Unidos, esto tiene unas características diferentes, porque ahí sí hay una gran diferencia dependiendo, la legislación es estatal para las sociedades, y la tributación también depende del tipo social que se tenga, ¿no? Continuamos. Bueno, vamos a recordar algunos de los tipos de las sociedades mercantiles mexicanas. Me voy a enfocar básicamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles. No me voy a meter a sociedades especiales. Por ahí menciono algo de la SAPI principalmente, porque es digamos, es una modalidad de la SA, pero es todo, ¿no? Bueno, estas son las principales, las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa, que está
en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero obvio, ya tiene su propia ley que la regula, ¿no? Y por último, la más reciente, la, digamos, discutida y polémica Sociedad por Acciones Simplificadas, ¿no? Ustedes ya saben por qué digo polémica, a unos les gusta, a otros no les gusta, y tiene sus cosas a favor. Yo creo que tiene otras cosas en contra, pero bueno, ahí está y es una opción para el que la quiera usar, ¿no? ¿Cuáles son las características generales de todas estas sociedades? De todas, ¿no? Todas estas sociedades tienen un acta constitutiva y unos estatutos. Los separo, aunque en México sabemos que el acta constitutiva contiene los estatutos, los separo para efectos de analizarlo con lo que vamos a ver del derecho en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Todas las tienen, todas se tienen que constituir ante alguna autoridad, principalmente ante un fedatario público, salvo las sociedades por acciones simplificadas, que no van con un fedatario público, pero tienen forzosamente que constituirse en este sistema de la Secretaría de Economía, ¿de acuerdo? No hay otra forma de constituirlas, ¿sí? En este caso, la Secretaría de Economía, a través de este sistema, hace las veces de fedatario público, ¿no? Porque no hay otra forma de constituirla. Todas las sociedades mexicanas que mencioné, todas, tienen que estar inscritas en el Registro Público de Comercio. Y de ahí también podemos decir, conforme lo dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos lo que es la personalidad jurídica, ¿no? De las sociedades. Todas tienen una personalidad jurídica propia, distinta a la de los socios. Todas nuestras sociedades en México, así. Claro, tendremos algunas características si no están inscritas, etcétera, de la responsabilidad, digamos, que absorben o que tienen los socios frente a las responsabilidades de la sociedad. Sí, estas sociedades no están inscritas, pero en términos generales, las sociedades tienen esta personalidad jurídica que son un ente distinto a los socios que la integran. Esas son las características generales de las sociedades, ¿no? Habrá otras sociedades de las que no mencioné aquí que necesitan autorización de alguna dependencia, como las bancarias o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, etcétera. Habrá otro tipo que necesitarán digamos, requisitos adicionales, pero en términos generales, estas son las características. ¿Cuáles son? Ahora empecemos con la sociedad en nombre colectivo. Yo entiendo que en la práctica, y creo saber la razón, son poco usadas algunas de las sociedades que están reguladas en nuestro ordenamiento. Yo creo que la razón principal es básicamente la responsabilidad de los socios. Todos cuando se quieren constituir prefieren un vehículo a través del cual se le limite su responsabilidad y por eso creo que las más usadas son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Creo que básicamente, y de ahí si queremos hacer la modalidad de SAPI o no, pero creo que son las más usadas en México para hacer negocios. Las otras, yo he constituido de otro tipo de sociedades, pero creo que son, y mis amigos corredores aquí, incluso ustedes como registradores, no sé qué tanto les toque inscribir sociedades en nombre colectivo, en comandita, ¿no? Que son un poco, son menos usadas. Pero bueno, ¿cuáles son las características de una sociedad en nombre colectivo? Repasándolas rápido, para no detenernos en esto. Bueno, se constituyen bajo una razón social. Hay que recordar que en México está esta gran diferencia de la razón social y la denominación o denominación social, ¿no? Que yo no encuentro en otros países, por lo menos de mi investigación que he hecho, pero aquí sí existe esa gran diferencia. No hay sociedades que tienen que forzosamente tener una razón social que se integra con los nombres de los socios, y la denominación, que puede ser un nombre básicamente libre, que pueden, digamos, los socios pueden poner el nombre que quieran de manera libre, sin ninguna restricción. Siempre y cuando con la autorización que no tengan otro similar en grado de confusión, digamos, este paso que se lleva con la Secretaría de Economía. Obviamente todas las sociedades que vamos a ver, salvo la sociedad por acciones simplificadas en México, todas deben de tener un mínimo de 2 socios, ¿no? Yo he oído toda una discusión
de si en este tipo de sociedades que les llamamos personales, los socios pueden ser personas morales. La verdad es que legalmente no existe ninguna restricción, ¿no? Legalmente no existe una restricción, como sí existe textual en las sociedades por acciones simplificadas, que tienen que ser personas físicas. Entonces, por eso pongo ahí mínimo 2 socios, personas físicas y o morales, ¿no? En este tipo de sociedades se permite tanto socios capitalistas que aporten dinero o bienes, como socios industriales que aporten trabajo en las sociedades en nombre colectivo. ¿Cuál es una de las principales características y que creo que es por lo que menos se usan este tipo de sociedades? Es por la famosa responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada de todos los socios frente a las obligaciones que tiene la sociedad, ¿no? Creo que eso es, digamos, una de las características que creo que limita a las personas que quieren asociarse para utilizar este tipo de sociedad. Además, por lo que decía, fiscalmente no hay ninguna diferencia, ¿no? Fiscalmente eres una sociedad, eres una personalidad jurídica, eres una persona moral y vas a ser regulado como si fueras una SA. Entonces no hay una ventaja, digamos, que dijeras, oye, prefiero constituirme de esta forma porque fiscalmente me conviene, etc. La administración en este tipo de sociedades, la regla general es que sea obviamente colegiada, que esté en todos los socios participen, por eso una sociedad de personas, pero también se permite individual si los estatutos lo permiten. Pero digamos que la regla general es que todos los socios participen en la administración. También en este tipo de sociedades, salvo disposición en contrario, hay que recordar que una persona, un voto, ¿no? El voto es por persona, no tanto por el capital que aporte. La transmisión del derecho socio es limitada, es una sociedad de personas y normalmente los socios tienen que estar de acuerdo en que ingrese un nuevo socio, que un socio transmita su derecho. Y también, al ser una sociedad de personas, tiene la regla general es que la muerte de alguno de los socios tenga como consecuencia la disolución de la sociedad, salvo por lo que se pueda poner en estatutos de que la sociedad siga con los herederos, etcétera. Pero digamos, a ver, estoy mencionando estas características no porque no tenga otras, sino porque creo que son las que destacan frente a lo que quiero analizar después con las sociedades extranjeras. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las sociedades en comandita? Tanto la simple como por acciones. Aquí pongo ambas porque creo que la diferencia es lo de los socios comanditarios, como si tienen o no acciones, ¿no? Pero bueno, también por razón social, la razón social que debe de tener el nombre de los comanditados. Y claro, desde el nombre y desde esta limitación, tiene el objetivo de transmitirle a los terceros de que las personas cuyo nombre aparezca ahí van a ser responsables, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. No sé si recuerdan incluso la ley general de sociedades mercantiles, me regreso un poco, dicen que la sociedad en nombre colectivo, basta con que venga la razón social, ni siquiera tiene que especificar que es de nombre colectivo, porque se entiende que si tienes una razón social es una sociedad de nombre colectivo y por lo tanto todos los socios por igual son responsables de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada con la sociedad. Esto cambia cuando la responsabilidad de los socios ya es diferente y por eso ya en la sociedad en comandita sí te exige aclarar que es una sociedad en comandita o tener aclarar que es una sociedad en comandita, porque si no lo pones, entonces todos los socios, incluso los comanditarios, tendrán esta tendrán esta responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Bueno, también mínimo de 2 socios. Aquí también puede haber socios industriales, es decir, que aporten trabajo. Forzosamente tiene que haber un comanditado y un comanditario. Ese es el objetivo de este tipo de sociedades, ¿no? La responsabilidad ya la vimos, es diferente. Los comanditados, que son además no solamente tienen esta responsabilidad más bien porque pueden participar en la administración de la sociedad, es decir, ellos son los encargados de llevar el negocio y por lo tanto van a ser subsidiaria, solidaria e ilimitadamente responsables. Los comanditarios, digamos que se entienden como unos
lo voy a decir así, inversionistas, si lo quieren ver desde un punto de vista más actual, aportan, pero no participan en la administración y por eso su responsabilidad es limitada, ¿no? La administración puede ser individual o colegiada, pero siempre solo por los socios comanditados, ¿sí? Si un comanditario permite que su nombre aparezca en la razón social o participa en la administración, automáticamente adquiere la responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada. ¿De acuerdo? También, al ser una sociedad de estas personalistas o de personas, es que me da risa decirlo de personas porque todas las sociedades son de personas, ¿no? Pero bueno, estoy hablando desde el punto de vista académico. Y estas sociedades que son de personas y no de capitales, la transmisión del derecho de socio es limitado, si necesita la aprobación de los otros socios, tiene algunos candados, etc. Y tiene el mismo tema de la regla general de que es causa de disolución la muerte de alguno de los socios, ¿no? Porque estamos asociados por lo que somos, por nuestras características particulares. Entonces, la muerte de alguno puede hacer que ya no queramos estar juntos, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Claro, es la regla general. En estatutos eso puede modificarse, pero es la regla general. Creo que una de las más usadas, y la sociedad de responsabilidad limitada. Y ojo, no solamente es la más usada, sino que creo que no solamente en México, creo que en el mundo la sociedad de responsabilidad limitada está hecha precisamente para los pequeños y medianos empresarios. Entonces es la más usada, ¿de acuerdo? Ya lo veremos, pero las sociedades anónimas en la mayor parte del mundo están hechas para en algún momento cotizar en bolsa. Aquí en México, claro, le pusimos todo el proceso de SAPI, SAPIB y sociedades bursátiles, lo que ustedes quieran, pero en la mayor parte del mundo las sociedades anónimas son más rígidas en el sentido de que tienen que tener gobiernos corporativos y llegar a un punto donde puedan ofrecer sus acciones en la bolsa y al público en general. Pero bueno, sigamos con esta sociedad de responsabilidad limitada. Aquí, esto que dice la teoría, que es una mezcla entre sociedades de capitales y sociedades de personas, pues es la única sociedad en nuestra legislación que permite, puedes tener una razón social o una denominación, ¿no? Tú eliges, esa es tu decisión, precisamente por esta mezcla de la naturaleza de la sociedad. Igual, tenemos un mínimo de 2 socios, pero tenemos una limitante del máximo de socios, ¿sí? Que eso puede ser también una limitante para determinar si me constituyo así o no, ¿no? Que es de 50 en México, ¿sí? Puede ser personas físicas o morales. Aquí básicamente los socios aportan capital, son socios capitalistas, ¿no? No hay socios industriales. Ya veremos que hay estrategias para que alguien aporte, si quieren, servicios, pero en estricto sentido no deben de aportarlo. No digo, a ver, no quiero decir que no se pueda, simplemente digo que en esencia es capital, ¿no? He visto muchas estrategias corporativas tanto en las SAs como en las sociedades de responsabilidad limitada, para valorar de alguna forma el trabajo, pero en estricto sentido es sociedad de capital y aportas capital, es decir, bienes o dinero. La gran ventaja, a diferencia de las otras que hemos visto, es la responsabilidad limitada de los socios, ¿no? Esa es una ventaja que creo que es por eso son populares y por eso son muy comunes, ¿no? Porque pones una barrera por lo menos, o una defensa en tu patrimonio, ¿no? Porque vas a ser responsable solamente por lo que aportaste. Barrera que en términos comerciales se diluye y desaparece cuando el banco, el acreedor te pide que los socios firmen como obligados solidarios, entonces simplemente no vas a firmar, no eres responsable por la sociedad, pero vas a ser responsable personalmente, ¿no? Al adquirir un crédito o firmar un contrato, ¿no? La administración, como ustedes saben, puede ser individual o colegiada. Aquí se nos ocurrió llamarles gerentes, a diferencia de las sociedades anónimas. La transmisión del derecho de socio es limitado, es esta mezcla y esta parte de sociedades de personas. Los títulos que la representan o documentos que la representan, por no ser títulos,
no son, digamos, no son endosables, no son de fácil circulación, por eso su derecho es limitado. Pero también tiene esta característica que no habíamos visto en las otras, que la muerte del socio no es causa de disolución, ¿no? Aquí incluso los herederos van a seguir siendo socios de la sociedad, ¿no? Y también otra característica que tiene es que los derechos de cada socio pueden ser distintos, es decir, tú puedes tener partes sociales con derechos distintos, ordinarias, puedes hacer de alguna forma que cada parte social tenga derechos distintos, ¿de acuerdo? Ya más acercándonos un poco a cómo manejamos las acciones, ¿de acuerdo? Obviamente, ahora hablemos de la principal o de la más común, la más usada, la sociedad anónima. Esta ya tiene que constituirse con una denominación. Ya no tiene que forzosamente, digo, porque denominación es libremente, yo insisto que la denominación, pues si es libre, también puedes tener el nombre de los socios ahí, ¿no? Es decir, no es restrictiva, porque es libre, pero no es forzoso que tengas el nombre de los socios ahí. Mínimo 2 socios, personas físicas o morales, también capitalistas, bienes o dinero. Responsabilidad limitada, el gran atractivo de la sociedad anónima cuando surgió fue ese, que la responsabilidad de los socios era limitada, simplemente a sus aportaciones, y si pierdo fue lo que invertí en la sociedad. Nada más, no pueden ir contra mí, ¿no? Cuando nacieron en Holanda, en Europa, con la expansión de digamos, en la época de las conquistas y de la exploración de las Indias, de América, de África, ese era su objetivo. La administración puede ser individual o colegiada, y si optamos por la SAPI, por la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, pues solamente tiene que ser colegiada, ¿no? La transmisión de derechos de socio, la regla general es que sea libre, que las acciones circulen libremente. Esa es la regla general. La mayoría de las CCAs que yo he visto no tienen esa libre circulación, todas necesitan una aprobación del consejo, de asamblea, etcétera, ¿no? Pero en estricto sentido la esencia es que sean libres, ¿no? Y esa es precisamente porque estaban diseñadas para en algún momento acercarse también al público inversionista, a personas que solamente quieren invertir, es más, que ni siquiera quieren estar interesadas en la administración, y ese era el objetivo. Obviamente la muerte del socio no es causa de disolución, y como sabemos, los derechos de los socios pueden ser completamente distintos. Una de las reformas más recientes a la ley, esta que quiso equipararla a la SAPI, a la ley del mercado de valores, prácticamente, bueno, hay algunas discusiones, pero prácticamente lo único que no puedes sacrificar, básicamente es tu derecho a recibir dividendos. Prácticamente digamos, es lo único, pero incluso por ahí se puede, digo, hay estrategias para candaditos, ¿no? Que se pueden poner. Pero básicamente es todo. De ahí en más, prácticamente podrías tener solo derecho de voto, dividendo preferente, votar solamente en ciertos asuntos. Todos los derechos pueden ser completamente diferentes. Tener, bueno, ya lo dije, tener dividendos especiales o votos preferentes, o que tu voto valga más por ser un tipo de socio, etcétera, ¿no? Esa es la característica principal de esta sociedad. Y por último, ya para terminar con las sociedades mexicanas, están la sociedad por acciones simplificadas. También tienen que constituirse con una denominación. Aquí sí se permite un socio, digamos, un solo socio. También está la restricción que son solamente personas físicas, y obviamente se habla solamente de socios capitalistas que aporten bienes o dinero, ¿no? Y está la restricción de que no se permiten socios que tengan el control en otras sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? Esa es una limitante. Si tú eres una persona física que ya eres socio en otra sociedad, y en esa sociedad de alguna manera tienes el control de esa sociedad, ya no puedes venir aquí a constituir una SAS. Obviamente está el origen fiscal de esto, de que se eliminó un régimen fiscal, y entonces querían incorporar a los pequeños o a los nuevos emprendedores y a los pequeños comerciantes en este tipo, y por eso se les dio esta oportunidad.
y esta, digamos, esta figura jurídica. La responsabilidad es limitada, la administración puede ser individual o colegiada, la regla general de la transmisión del derecho de socio es una regla general, la muerte del socio no es causa de disolución. Aquí los derechos de los socios no pueden ser distintos, es decir, todas las acciones son iguales, no puede haber diferentes series ni clases de acciones, ¿no? Y además tienen el tema forzoso por ley de que una vez que lleguen a este límite de ingresos anuales, si no mal recuerdo son 5 millones de UDIs o bueno, algo así, tienes que transformarte. Es la única sociedad que te obliga a transformarte una vez que llegues a cierto nivel, ojo, de ingresos, ¿eh? No es de ganancias, no es si un socio aportó esa cantidad como al capital, no es eso, es que la propia sociedad tenga esos ingresos, ¿sí? Entonces, esto, digamos, son las características principales de nuestras sociedades y partiendo de esto, vamos a empezar a hablar de las sociedades extranjeras para nosotros mismos. Pepe, una disculpa. Dime, Eric. Hay una pregunta en el chat antes de iniciar con el tema de las sociedades extranjeras. No sé si gustas que te la leas. No, por Salvador favor. Meléndez dice, ¿qué pasa con las acciones del socio que fallece en las sociedades anónimas? Esas acciones entran a las reglas de la sucesión civil, es decir, son bienes que dependiendo si tiene testamento o tiene legados, se le transmitirán al socio y al heredero, y si no, pues entran a la sociedad, a la sucesión legal y dependiendo de dónde haya fallecido y de las reglas del derecho civil aplicable, jugarán esta sucesión legal de si hijos, esposas, padres, ¿no? Esa es la regla. Eso sucede con las sociedades tanto en una sociedad anónima como una sociedad por acciones simplificadas, al estar representadas por acciones, incluso, ojo, incluso en la sociedad en comandita por acciones, esa sería la regla que tendrían los socios que tienen acciones, ¿no? La regla es que son un título, un activo de la persona titular y al momento de fallecer seguirán las reglas del derecho sucesorio aplicable, que ahí sí también es un volado decirles cuál es el derecho sucesorio, dependerá de dónde esté la sociedad, dónde esté domiciliado él, cuáles son las reglas que le apliquen a su derecho sucesorio, si tiene testamento, si no tiene testamento, y cuáles son las reglas de la sucesión legal, que llevamos su sucesión legítima, que es por estirpes, por grados, etcétera, ¿no? Eso, no sé si quedó, o si alguien quiere agregar algo o dije algo que no era, pero así sería, ¿no? Bueno. Sí, muchas gracias. Yo creo que continuamos. Gracias. Pasemos entonces ahora a algunas sociedades extranjeras. Obviamente, me voy a limitar a lo que he conocido y algunas investigaciones que hice para esta plática, ¿no? Primero empecemos con Estados Unidos. Creo que, ¿por qué tomo Estados Unidos? No es que sea pro-yankee, pero es el país con el que más relación tenemos. A mí, por lo menos en lo particular, en el despacho, la mayoría de las sociedades extranjeras que he visto son sociedades de Estados Unidos, ¿no? Sea porque sean socias en sociedades mexicanas o porque tengamos alguna fusión, adquisición. Normalmente son sociedades americanas, ¿no? He visto de otras regiones, de otros países, pero básicamente son en las que me voy a, digamos, la primera parte me voy a enfocar en esas y son en las que, quiero decirlo, no soy experto, pero es donde más experiencia tengo, ¿no? En la práctica. Para empezar, hay que recordar que en Estados Unidos, ¿cómo es la regulación en Estados Unidos? La organización de las sociedades y la constitución es estatal. Ojo, sí hay leyes federales, pero las leyes federales de sociedades son leyes tipo o leyes modelo para que los estados los que deciden las incorporen, ¿no? Y tomen cosas de ahí. Pero la legislación
mercantil de sociedades es un derecho estatal. Entonces, cada legislatura de estado en Estados Unidos tiene la facultad de crear su propia ley, ponerle su propio nombre y sus propias reglas. ¿De acuerdo? Eso es respecto a la organización y su constitución. En materia fiscal, las reglas generales que le aplican a las sociedades son de tipo federal. Ojo, no significa que no tengan derechos estatales que cumplir, pero digamos, el régimen principal es el federal y es el ESR, como le llaman allá en IRS, perdón, digamos, el SAT de allá de Estados Unidos las va a regular y tienen que pagar sus impuestos federales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se depende del tipo de sociedad, qué reglas fiscales les van a aplicar. No es como en México, que es, digamos, una común y es igual para todos los tipos de sociedades, ¿de acuerdo? Por eso, ese es el tema de esta presentación, así de esta diapositiva. Simplemente mostrar esos términos generales. Hablemos ahora de las principales sociedades o formas de organización para negocios que hay en Estados Unidos. Sí son sociedades. La diferencia es que nosotros a veces consideramos, en México tenemos, pues, debido a nuestro sistema, siempre que hablamos de sociedades, estamos hablando normalmente de unos entes diferentes y con personalidad jurídica distinta a la de sus socios, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos no es así en todos los casos, ¿sí? Aquí voy a poner las principales. Son básicamente 4. Es lo que se conoce como General Partnership, ¿no? Que es, yo lo veo más como una asociación en participación, ¿no? Hay una Limited Partnership, que es muy similar, nomás ahí hay una diferencia con la responsabilidad, ahorita la vamos a ver. Y luego están las corporations, que son las, digamos, durante mucho tiempo fueron las más usadas, porque aunque no lo crean, la responsabilidad, la Limited Liability Company, o lo que sería el símil aquí de la sociedad de responsabilidad limitada, surgió prácticamente en la última parte del siglo XX. Es decir, esta sociedad surgió en 1970, 1980, empezó a tomar fuerza. Ahora prácticamente todos los estados ya contemplan algún tipo de Limited Liability Company. Pero antes la más usada era la Corporation. Ahí le pongo lo que conocemos como Corp o Inc., porque en algunos estados el nombre Inc. significa Incorporated, y es lo mismo que una corporation en algunos otros estados, ¿no? Por eso puse los dos. Pero son básicamente las 4 grandes formas de asociarse. Las corporations hay que distinguirlas, y esta distinción tiene que ver, también tiene que ver con legislación, y aquí públicas, diferente a lo que consideramos en México, públicas es que participe el gobierno, no, aquí públicas se refiere a que participan en el mercado público, en la bolsa de valores, ¿de acuerdo? A esto me estoy refiriendo con públicas. Las corporations pueden ser públicas o privadas, ¿de acuerdo? Las privadas obviamente son donde hay menos socios y que está más controlado, digamos, no comercias tus acciones o no hay un mercado de acciones en el público de tus acciones, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y las diferencias tienen que ver, porque es importante, porque al final de cuentas las corporations en la mayor parte de los estados, en la gran mayoría de los estados, su regulación es mucho más rígida. Es decir, cuando tú constituyes una corporation implica un órgano pues por eso se le llama derecho corporativo. ¿A qué se llama el derecho corporativo? A esta estructura de gobierno que se tiene dentro de las empresas, ¿no? Un consejo de administración, incluso algunos independientes, comités de vigilancia, y del consejo de administración depende el director general o CEO, y luego viene todas estas estructuras que nosotros ahora le llamamos derecho corporativo, por esta traducción que hicimos del derecho anglosajón. Eso implica la corporation, a diferencia de las Limited Liability Company. Pero ojo, algunos estados sí ponen diferencias si la diferencia principal
cuando son públicas o privadas es que algunos estados sí permiten alguna flexibilidad en las privadas, ¿no? Que no tengas que tener toda estructura que conocemos de derecho corporativo general. Ahora, hablemos de cada una de ellas, ¿de acuerdo? La General Partnership. Ojo, General Partnership, y por eso pongo ahí GP, porque ustedes van a ver nombres de sociedades. El sistema del registro de nombres de sociedades en Estados Unidos es completamente diferente. Es estatal y incluso ahí existe algo de doing business as, ¿no? Tanto personas físicas como corporaciones, como en este tipo de sociedades pueden registrar un nombre y decir, incluso personas físicas, yo soy José Muñoz, pero voy a hacer negocios como y pongo un nombre comercial, ¿de acuerdo? Pero aparte tengo que hacer público en mis contratos que estoy actuando con ese nombre comercial. Pues allá el sistema de cómo adquirir el nombre no es el mismo que aquí en México, que es federal y que se verifican si está, digamos, si genera una confusión y nada. Ahí es estatal y ahí le dejan la bolita al que crea que están invadiendo un nombre que él ya tiene registrado, una marca que él ya tiene registrada. A él le dejan la bolita de mandar a la persona que en un estado X utilizó un nombre similar o que puede confundirse. Bueno, pero ¿cuál es la característica principal de esta General Partnership? Bueno, se celebra, es un contrato entre mínimo dos partes, ¿no? Dos personas que pueden ser físicas o morales, que pueden comprometerse a aportar bienes, dinero o servicios, pero ellos celebran un contrato. Sí, ya sé que aquí me van a decir que los estatutos y la constitutiva está la teoría de que es la teoría contractual de las sociedades, y entonces también es un contrato. Sí, la diferencia es que ya es un contrato privado, esta General Partnership, que no requiere inscribirse ni registrarte ante ninguna dependencia de gobierno. Ni el registro de comercio, ni el gobierno estatal, ni nada. Tú celebras un contrato, claro, vas a ir a registrar tu nombre o el hacer negocios como tal, tú vas y celebras un contrato entre los que van a ser socios de esa General Partnership, de cómo van a administrar su sociedad y cuáles van a ser sus objetivos, etcétera, ¿no? También, ¿qué repercusiones tiene esto? Bueno, que la personalidad no está separada. Es decir, ¿a qué me refiero con que no está separada? No estás creando una entidad distinta que tenga una personalidad separada de lo de los socios. Ahí pongo personalidad una sola, porque realmente no hay una personalidad de la sociedad. Los socios, al estar actuando en nombre de la sociedad, están actuando por ellos mismos y por los miembros de esa sociedad. Y entonces, todos los actos que celebren afectan no solamente al socio que lo realiza, sino afecta a los socios de la General Partnership, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una distinción entre sociedad y socio. Obviamente, tiene una responsabilidad ilimitada. Aquí no me voy a meter en subsidiaria porque, digamos, no soy experto en el derecho extranjero y todas las legislaciones que dicen nada más que son responsables de forma ilimitada. Es todo lo que dicen, ¿no? Lo que yo he revisado, a lo mejor sí hay doctrina que separa de si joint o no, y separado, pero básicamente lo que estamos seguros es que es una responsabilidad ilimitada de todos los socios, ¿de acuerdo? Todos los socios son responsables de las deudas de la sociedad. Pero ojo, algo que no está en la presentación, pero también hay que agregar, todos los socios pueden actuar en nombre de la sociedad, ¿de acuerdo? La regla general, salvo que este contrato establezca otra cosa, la regla general es que yo le entro a una partnership y yo como socio puedo representar a la sociedad, puedo celebrar actos por la sociedad, o sea, por esta General Partnership, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la responsabilidad es ilimitada, porque todos los socios tienen también esa facultad de llevar a cabo actos de administración de la sociedad. Perdón, es que no alcanzó a ver hasta arriba, algo pasó aquí que no alcanzó a... ¿Qué dice? Limited, ya estoy en
Esta es la anterior, ¿verdad? A ver, ¿dónde estoy? No, aquí estoy. Perdón. Bueno, hablemos ahora de la administración conjunta de los socios de la misma sociedad. Hay un voto por socio, es decir, aquí no importa cuánto hayas aportado, se puede establecer en el contrato, pero normalmente es voto por socio. En el contrato puedes distinguir lo que sea por lo que hayas aportado. La duración es limitada. ¿Por qué es limitada la duración? Porque básicamente al ser un contrato, los socios están ahí, esa general partnership durará mientras los socios están vivos o mientras los socios quieran permanecer, porque también el contrato puede establecer algunos candados, pero puede establecer que un socio se quiera salir, ¿no? La transmisión del derecho de socio es limitado porque precisamente estamos en un contrato entre dos personas que están juntas por ser ellas, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, el transmitir tu derecho de socio es limitado. La muerte del socio, la regla general es que se disuelva la General Partnership. Moriste, se disuelve y nada, ¿no? Si hay algo que te debo, pues será tus herederos que podrán reclamarme, pero ya no seguirá la General Partnership, al menos que se establezca algo distinto en el contrato. Y en materia fiscal, pues es una General Partnership, la sociedad no tributa, los que tributan son los socios, ¿de acuerdo? Esos son, porque no hay una personalidad jurídica distinta. Y ojo, aunque yo dije en teoría que se parece a una asociación en participación, donde van a compartir pérdidas y ganancias los socios, la verdad es que en México la asociación en participación está regulada fiscalmente como una sociedad, a diferencia de en Estados Unidos, que Pepe, hay una pregunta. Sí, Tere, adelante. Pregunta Efraín Hernández, ¿una General Partnership es como un contrato de joint venture? A ver, sí, pero no. A ver, lo voy a tratar de explicar con lo que sé. Sí, pero no. Sí podría entenderse como un joint venture o una asociación en participación. Es un contrato. La diferencia es que en el derecho anglosajón, los joint ventures están separados de la general partnership, ¿sí? Son distintos. El joint venture es cuando el objetivo no solamente es llevar a cabo negocios juntos, sino a final de cuentas el objetivo es crear una sociedad juntos o adquirir una sociedad juntos. No sé si me explico. La General Partnership funciona como tal sin ese objetivo futuro. La General Partnership se hace para hacer el negocio, ¿no? No para constituir otra sociedad o para adquirir otra sociedad. Esa es la principal diferencia. Sí son contratos que celebran mínimos dos personas para hacer negocios, pero los joint ventures, incluso en el derecho anglosajón, tienen una regulación distinta a la General Partnership. Esta General Partnership, aunque es derecho local, existe una ley de partnership, de General Partnership, existe regulación de General Partnership. Y los joint ventures no están regulados porque son más un contrato de cómo vas a hacer negocios a futuro y a lo mejor vas a constituir una sociedad o vas a adquirir un negocio. No sé si queda clara la diferencia. Para nosotros, desde el punto de vista, digamos, dogmático, jurídico, desde el punto de vista mexicano, ambos son contratos. Desde nuestra visión, ambos son contratos. La diferencia es que el General Partnership tiene una regulación específica que la hace funcionar como una sociedad en sí misma, ¿sí? Y establece reglas especiales hasta de responsabilidad limitada, ilimitada, etcétera. Y el joint venture es un contrato un poco más, digamos, libre, ¿no? Un poco menos regulado, con objetivos distintos, no de hacer el negocio como, no de llevar a cabo un negocio, ¿cómo lo diré? Activo en la vida, digamos, continuo, sino el joint venture tiene la intención de llegar a un objetivo como puede ser, al final de cuentas, constituir una empresa, adquirir una empresa o unir esos esfuerzos en un futuro como otra forma. Que esa otra forma puede ser una general partnership o cualquier otro tipo social. ¿Sí? Sería la diferencia. Bueno, ahora pasemos, creo que ya ahora sí sigue la limited
partnership, LP, ¿no? Ustedes a lo mejor en contratos o en algunas sociedades han visto esta terminación. También se constituye por contrato, ¿sí? Sin embargo, esto sí requiere una autorización, en la mayoría de los estados requiere una autorización del gobierno. Y esta autorización del gobierno no es como para crear una personalidad jurídica distinta. Esta autorización del gobierno es para clasificar, para que el gobierno y la sociedad sepan que vas a tener una responsabilidad, que ciertos socios van a tener una responsabilidad limitada, ¿sí? Y que es básicamente para eso. Entonces, sí constituyes un contrato, pero necesitas una autorización del gobierno que te permita crear una limited partnership, ¿de acuerdo? Pero al igual, al ser un contrato y no tener una formalidad específica, salvo esta autorización, su personalidad jurídica no es distinta a la de los socios de la sociedad. Cuando actúan los socios, actúan ellos y actúan en nombre de los demás, ¿sí? Por eso digo que es una sola, no está separada, ¿sí? Pero ojo, no está separada, pero ¿por qué es limited partnership? Creo que se parece mucho a nuestra comandita, si así lo quieren ver, ¿sí? Hablando de comparación, que es el objetivo aquí. ¿Por qué se parece a nuestra comandita? Ojo, se parece por la responsabilidad, porque hay socios, que son socios que le llaman generales, que están asimilados a los socios de la General Partnership, que ellos van a ser responsables de forma ilimitada, pero también va a haber socios que se llaman socios limitados, ¿sí? Pongámosle comanditarios, que tienen una responsabilidad limitada, ¿me explico? Por eso se llama Limited Partnership. Y esa es la razón por la que necesitan el registro. La necesidad del registro es para que las personas sepan que ese contrato fue registrado y que no todos los socios que aparecen, que sean socios, no todos los socios tienen esta responsabilidad ilimitada. Va a haber socios que tengan una responsabilidad limitada. Ojo, se necesita para este Limited Partnership por lo menos 2 socios, un socio general y un socio limitado, ¿sí? Aquí también se puede aportar no solo bienes o dinero, sino también servicios, ¿de acuerdo? Entiendo, habrá algunas diferencias en algunos estados, pero esto en lo general, así es. De hecho, hay bueno, de manera general, así sería las características de esta Limited Partnership. Perdón. Ok. ¿Cómo es la administración? Bueno, la regla general es que los socios que sean generales, sea uno o sean varios, llevan la administración. ¿Sí? Puede ser uno solo, puede ser, si son varios socios generales, todos llevan la administración, pero se puede acordar que uno solo la lleve. El voto de las decisiones de la sociedad solamente corresponde a los votos de los socios generales. Los socios limitados, digamos que son, otra vez lo voy a decir entre comillas, como inversionistas que solamente esperan una retribución por sus ganancias, ¿de acuerdo? Pero no pretenden participar en la administración de la sociedad. Al ser un contrato, también su duración es limitada, depende de la vida y permanencia de los socios, principalmente de los socios generales, pero también implica a los socios limitados. La transmisión del derecho socio de todos, sean generales o no, es limitado porque es un contrato, están ahí por las personas que son, ¿de acuerdo? Y la regla es que la muerte de un socio general sí causa la disolución. La muerte de un socio limitado no causa la disolución, precisamente porque su responsabilidad y sus alcances son limitados, pero si muere el socio general o alguno de los socios generales, se tendrá que, digamos, se disuelve esta sociedad, este contrato se termina y si quieren seguir se tendría que formalizar otro contrato para poder seguir. Ojo, no tributa, los que tributan son los socios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no se ve, básicamente, el gran tema fiscal en Estados Unidos es que allá sí existe
ahí existe normalmente con las sociedades existe una doble tributación, es decir, tributa la sociedad primero y luego tributan los accionistas cuando reciben dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de decir que la sociedad no tributa significa que el que va a pagar los impuestos directamente es el socio cuando reciba sus dividendos, pero los integra con todos sus demás ingresos que tenga de otras funciones diferentes a la partnership y presenta una sola declaración. Las partnership no tienen una personalidad para tributar, ¿de acuerdo? Aunque esto en algunos casos puede tener un efecto benéfico en algunas personas físicas o empresas que se integren en partnership. ¿A qué me refiero? Si yo soy una persona física que tengo tributos altos y me incluyo en una partnership que va a declarar pérdidas, pues el hecho de estar en esa sociedad que tiene pérdidas, las pérdidas me sirven para mis impuestos individuales. Entonces, no hay por eso siguen existiendo estas partnerships, porque al final de cuentas sí tienen un beneficio, si no corporativo, porque no existe una estructura, como regla general no existe una estructura de gobierno interna en este tipo de partnership, sí existe algunos beneficios fiscales que te permite, oye, si yo tengo muchas ganancias en otros negocios, integro una partnership y como voy a tributar yo, las pérdidas que tenga en una partnership, las neteo con mis ganancias de otros negocios y me va a hacer bajar mi base gravable, ¿no? Como decimos. Entonces, estas dos que hablamos de partnership, lo que quiero son muy comunes en Estados Unidos, pero no tienen una personalidad jurídica propia y tienen unos regímenes especiales para la responsabilidad, ¿no? Podemos asimilarlo con figuras jurídicas nuestras, pero la verdad es que muchas de nuestras sociedades cumplen esta función, ¿sí? La diferencia es que nuestras sociedades sí tienen una personalidad jurídica distinta. Y ahora entremos a las corporations, ¿no? Las Corp or Inc. en algunos estados, por ejemplo, creo que en California son Incorporation, en algunos estados, en otros estados son Corporation, y ahorita vamos a ver también las LLC, en algunos son LLC y en otros son Limited, pero bueno. Primero hay que separar, ya dice la aclaración general, están las públicas, que son, no como lo entendemos en México, sino son las que cotizan en bolsa, que sus acciones están a disposición del público en general en estos mercados, ¿no? Y las privadas, que son lo que nosotros en México conocemos como sociedades cerradas, ¿no? Que son las más comunes, creo que todos vemos en nuestros despachos o en nuestras funciones. No hay un mercado público para esas acciones, normalmente está integrado por amigos, por familia o por conocidos que quieren hacer un negocio y que no tienen nunca, por lo menos de inicio, no tienen la intención de convertirse en empresas públicas, ¿no? En términos generales, su regulación es igual, es decir, son corporation y ni modo. Seas una empresa grandísima, pública, que cotiza en bolsa, o seas una empresa privada, una corporation privada, grande o pequeña, la regla normalmente son las mismas. Debe tener un órgano de gobierno. ¿Qué es lo que me ha pasado con muchos abogados en Estados Unidos cuando, no sé si les ha tocado que les piden, oye, mándame una declaración del órgano de gobierno de la sociedad de que quien está firmando el contrato sí tiene facultades, de que el órgano de gobierno autorizó la firma de este contrato? Entonces, ¿qué les dices cuando tu sociedad tiene un administrador general único y que es el mismo que está firmando el contrato y tienes que hacer entonces, él mismo firma el contrato y él mismo dice que es el órgano de gobierno y que él mismo está autorizando a firmar el contrato? Algunos abogados estadounidenses se sorprenden porque al final de cuentas está firmando una corporation, una SA con un administrador único y en general las corporations en Estados Unidos tienen esto que en teoría la regla general es que tengan un órgano de gobierno, un consejo, CEO, CFO, todo esto, ¿no? Ahí oí un micrófono abierto, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno. Ok, sigamos con las corporations. ¿Cuáles son las características? Bueno, y aquí tiene que ver la diferencia que yo hice al principio con acta constitutiva y estatutos, ¿no? Nosotros sabemos que conforme a nuestras reglas y normas, todo viene en un mismo instrumento, que es el acta constitutiva. En Estados Unidos,
las corporations se constituyen con algo que se llama, primero, lo que necesitan es unos Articles of Incorporation, ¿de acuerdo? Que básicamente tienen 5 cosas ahí, los Articles of Incorporation. ¿Cómo se va a llamar la sociedad? Las acciones que se permiten emitir. Hasta ese momento no las han emitido, ni se las han suscrito, ni nada, pero ¿cuántas acciones van a hacer? El domicilio. E incluso, ojo, el domicilio no es el domicilio donde van a llevar a cabo sus negocios. Un domicilio en el estado donde están reguladas. Es decir, si soy una Delaware Corporation, en esos Articles of Incorporation debo tener un domicilio en Delaware, ¿de acuerdo? Que puede ser completamente distinto al domicilio donde va a estar asentado mis negocios, donde van a hacer las asambleas, etcétera. No es tan rígido como aquí en México. Y luego debe tener algo que allá le llaman los incorporators. ¿Sí? ¿Quiénes son los incorporators? Los que están constituyendo la sociedad. Ojo, la están constituyendo, pero no necesariamente no son socios. Son los que están haciendo el trámite de registrar esos Articles of Incorporation y de constituir la sociedad. Normalmente estos incorporators normalmente son abogados o despachos de abogados en Estados Unidos, ¿no? Eso sí se registra ante el gobierno y te dan unos Articles of Incorporation inscritos, ya sea ante la Secretaría de Estado o a la Secretaría de Gobierno de ese estado o al registro de comercio de hacer negocios de ese estado. Eso es uno. Y ese es un documento público porque está inscrito en el gobierno, las personas pueden tener acceso a él. Luego están los famosos estatutos, los conocemos nosotros, en Estados Unidos le llaman los bylaws. Los famosos bylaws son, la regla general es que sean privados, y es un documento que solamente es organizativo, interno de la sociedad. Claro, para nosotros, que desconocemos la ley estatal de Estados Unidos, queremos que los bylaws diga quién va a ser el gerente, el administrador, que diga qué facultades tiene. A veces no las trae, porque a veces se sujetan a lo que dice la norma. Entonces es más como cuando tú quieres acreditar la personalidad de una corporation y quién va a firmar, luego andas buscándole en 1000 documentos y les andas pidiendo cosas que en Estados Unidos no te entienden que necesitas, ¿no? Bueno, y aparte porque esos documentos normalmente son privados, no están inscritos en algún registro. Entonces, quien los firma y quien emite, quien declara que son los documentos válidos, normalmente es el secretario de la sociedad, ¿no? El secretario de la sociedad. Sí, adelante, Eric. Pepe, tenemos una pregunta de Silvestre. Nos dice, si uno de los socios de una Corp o Inc. es casado en México por sociedad legal, ¿puede la cónyuge solicitar en caso de divorcio en la liquidación de bienes, sean afectadas las acciones del esposo? Híjole, yo desde mi punto de vista, con lo que tengo conocimiento al estar casado en México, sí. Si el régimen legal le permite esta sociedad conyugal o etcétera, yo creo que sí. Yo creo que sí se puede conforme a derecho mexicano. Y entiendo también que esa regla aplica en la mayoría de los regímenes en Estados Unidos, ¿sí? Está Incorpor. Pero no sé si hay alguna regla específica en Estados Unidos que te permita actuar y vender y etcétera sin necesidad de la autorización de tu cónyuge. Lo que sí sé es que en México sí podrías pedirlo y el problema va a ser ejecutarlo porque tendrías que pedirlo y las cartas rogatorias, etcétera. Pero yo creo que de entrada sí se puede, ¿eh? De entrada habría que revisar las reglas de la sociedad en Estados Unidos, no porque no tenga el derecho a ese activo, la esposa, claro, con las reglas de que haya sido adquirido después del matrimonio y, ¿no? Que no hayan sido donaciones, con todas estas reglas del derecho mexicano que tenemos. Pero habría que revisar, ojo, en el derecho extranjero, si al propietario y al que aparece en los libros, independientemente de su régimen matrimonial, se le permite actuar de manera independiente, de tal forma que las pueda vender, que las pueda grabar, sin necesidad de la autorización del, digámoslo así, copropietario. Y como el derecho corporativo en Estados Unidos es estatal, hay que buscarlo y hay que rascarle para ver si, no solamente, ojo, no solamente para porque tendrías que inmovilizarlas,
pero hay que ver si no solamente tiene que ser algo derivado de una sentencia, sino de una medida cautelar, porque si el derecho ya lo permite, habría que avisar que está en litigio en México y pedir una medida cautelar y que la medida cautelar también sea permitida en Estados Unidos. Yo creo que es complicado. De entrada creo que sí, pero no creo que sea algo fácil, Silvestre. Así es que a buscarle, a rascarle, ¿no? Y a lo mejor por aquí debe haber algún buen abogado litigante de esos que ha litigado incluso en Estados Unidos, que a lo mejor nos puede dar unas pistas. Bueno, entonces, aquí sí, la corporation ya tiene una personalidad distinta de los socios, o sea, tiene una personalidad jurídica como tal. La gran mayoría de los estados permite corporations con un solo socio, ¿sí? Algo que hace muchos años se nos hacía muy raro en México, ¿no? ¿Cómo estás hablando de una sociedad con un solo socio? Pues, entonces, ¿qué sociedad es? ¿No? Es que más que verlo como una sociedad, hay que verlo como un medio para hacer negocios, y puede haber corporations con un socio. Estoy poniendo la regla general, habrá estados que no lo permitan, pero creo que la mayoría de ellos lo permite. Puede ser persona física o moral. Y básicamente, ¿por qué se permite? Por la limitación de la responsabilidad. Una corporation es como una sociedad anónima, y entonces el participar ahí, si hace una persona, lo que hace es proteger tu patrimonio para que solamente respondas respecto de tus aportaciones, ¿no? Básicamente sería. Hay otra pregunta, Dime, Pepe. ¿Cuál es una diferencia entre una corporation y una S corporation? S corporation. Sí, ahorita lo comento, viene un poco más adelante, pero me adelanto. Es una diferencia básicamente fiscal, ¿sí? Las S corporation se conocen como small, por eso se llama S, y las normales son las C corporation, y las S corporation son small. Y básicamente es una diferencia fiscal. Ahorita, si me dan un ratito, ahorita llego a eso, pero sí las vamos a ver. Básicamente tienen las mismas reglas, pero es una diferencia fiscal y tienen que cumplir con ciertos requisitos. Pero ahorita lo vemos, ahorita lo contesto. Ahí voy. Bueno, las corporations tienen esta responsabilidad limitada. La administración, la regla general es que sea colegiada. ¿Por qué digo que la regla general es colegiada? La regla general es que tengan un board of directors, ¿no? Aquí sí ya el voto es por la participación que tiene cada socio por el número de sus acciones y lo que representen. Aquí puede haber, en Estados Unidos, aunque en la práctica realmente la regla general es que hay acciones comunes y acciones preferentes. Entonces, acciones comunes son las que contienen todos los derechos normales, y las preferentes, aunque su nombre lo dice, parecería que nada más establecen derechos preferentes, de preferencia mejores, también pueden establecer derechos distintos menores a las comunes. Así se dividen básicamente las acciones allá, pero hay libertad, está la libertad contractual y la libertad de establecer estas preferentes, qué derechos pueden tener. El principal es el de dividendo preferente, digamos así nacieron, pero también hay con solamente derecho de voto, con derecho de voto en ocasiones, en puntos especiales, con restricciones de circulación, etcétera, ¿no? O de voto conjunto, etcétera, ¿no? Aquí también algo que tiene una ventaja es la duración. Al crear una nueva sociedad, la mayoría de la normatividad en Estados Unidos o de las regulaciones en los estados permite que su duración sea indefinida, ¿sí? Y eso permite que los negocios de la sociedad trasciendan a los socios, ¿no? A diferencia de la General Partnership o de la Limited Partnership, el gran problema es que su vida está limitada a la vigencia del contrato o a los participantes en el contrato. En cambio, aquí en las corporations se le puede dar esta duración indefinida. Y la regla general, como lo vemos en las corporations públicas, son libres transmisión, ¿no? Porque cotizan en bolsa, cualquiera las puede vender, comprar, etcétera. Y es la regla general, aunque en las privadas o cerradas se puede limitar la circulación a través de autorización del consejo o de la propia asamblea, como se hace también aquí en México. Y hay algo que en Estados Unidos, siempre cuando uno empieza a investigar de corporaciones, te dicen,
Las corporations, sus dos formas básicas de financiamiento y de obtener dinero son a través de invitar accionistas que aporten dinero y que sean parte de la sociedad. Y la otra es emitir bonds, ¿no? Los famosos equity bonds que son bonos, pero que yo lo asimilo mucho a las obligaciones porque el que aporta dinero, los que aportan dinero similar a las obligaciones en derecho mexicano, a las obligaciones que están establecidas en la legislación mercantil, ¿sí? Se le presta el dinero, la sociedad te da un bono, una obligación, donde dice cuándo te va a pagar y cuánto intereses tienes derecho a recibir. Y no puedes, solamente eres, digamos, un acreedor de la sociedad, no tienes derecho a participar de toma de decisiones, en administración ni nada. ¿De acuerdo? Por eso puse ahí, él puede emitir obligaciones. Ahora, aquí viene la respuesta a lo que platicábamos. Y lo puse como lo fiscal en las corporations. La regla general fiscal es las denominadas C Corp, ¿no? Así se conoce en el ámbito fiscal en Estados Unidos. Y la regla general de estas sociedades es: tributa a la sociedad, paga sus impuestos, y una vez que se reparten dividendos, también tributan los accionistas que reciben dividendos. Esto cobra relevancia en qué tipo de sociedad se quiere constituir en Estados Unidos, pero además hay que recordar que la forma en que se estructuran las sociedades, las corporaciones en Estados Unidos, es incluso que algunas corporaciones obviamente sí quieren recibir los dividendos y beneficios que tiene la sociedad, pero incluso hay accionistas que no quieren recibir dividendos, ¿no? Incluso hay accionistas que solamente son accionistas por poder participar en la administración y recibir un sueldo como administradores, ¿no? Es un poco, pero bueno, esa es la regla general de la C Corp. Esa es la regla general de las corporations, la que se conoce como C Corp. Y luego está lo que preguntaban, las S Corp, que es una excepción fiscal a todas las corporations. Ahí te permite dar el salto que se da como en las partnerships, es decir, que la sociedad no tribute y que quien tributen sean los accionistas al recibir dividendos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características que te exige el fisco? Ahí puse varios, bueno, ahorita las digo porque las fuentes que obtuve fueron diferentes, pero ¿cuáles son los requisitos? Primero, tiene que ser privada. Es decir, una S Corp, que es Small Corporation, no debe participar en el mercado público. Ese es el primer requisito para que tú puedas optar por este beneficio fiscal o para que seas considerado una S Corp, ¿no? Segundo, el 100% de los socios tienen que ser nacionales o residentes en Estados Unidos. No se permiten extranjeros. Si tú mexicano eres miembro de una corporation en Estados Unidos, esa sociedad, esa corporación no puede ser considerada como S Corp para efectos fiscales. Y el último, hay un límite de socios. Ojo, ¿por qué pongo 30, 35, 75? Porque la regla es un poco, a ver, a mí por lo menos, y por eso digo no soy especialista, a mí no me quedó clara, pero parece ser una mezcla entre lo que cada legislación señala como pequeña, como una corporación pequeña, y la regla fiscal que te exige que seas una S Corp para poder obtener este beneficio fiscal. Y yo me encontré algunos artículos que decían 30 socios, otros que decían un límite de 35 socios y hasta otros que decían 75 socios. Si es una regla federal estándar, a lo mejor lo que hice fue revisar artículos de diferente año y que esa regla fiscal ha ido cambiando. Pero si es una regla fiscal que se mezcla con reglas locales de sociedades, lo más seguro es que yo haya analizado estos artículos, hayan estado basados digamos, en legislación local específica junto con la legislación fiscal.
No me queda claro cuál es el límite de socios. Lo que sí digo es que sí tiene que haber un límite de socios en esas S-Corp para poder aspirar a esto. No sé si quedó claro. Básicamente son privadas que no cotizan en bolsa, que el 100% de sus socios sean nacionales o residentes en Estados Unidos. Y por último, y a lo que digo residentes es que tengan residencia fiscal allá, es decir, que también paguen impuestos allá, porque aparte, como van a tributar directamente, tienen que pagar los impuestos allá. Y el límite de socios. No sé cuál sea exactamente el límite, pero debe haber un límite de socios, no puede ser ilimitado. ¿De acuerdo? Esas son las reglas para las S-Corp. Espero que haya quedado clara la diferencia que preguntaron hace. Hay otra pregunta aquí. Dime, Tere. Dice que si las cláusulas de drag along y tag along pueden estar presentes tanto en la corporation como en la LLC, la Limited Liability Company. Ahorita lo explico. En términos generales, sí. En términos generales, sí, la Limited Liability también tienen esas, digamos, esas cláusulas, pero tienes que jugar con las reglas de la legislación local porque no son acciones, te tienen que pedir autorización del consejo, tienen que estar establecidos unos estatutos, algunas cosas, pero sí pueden jugar. Ahorita vamos a empezar, vamos a la Limited Liability, creo que aquí va a quedar más claro cuáles son nuestras reglas del drag along, tag along y todas estas, cómo aplicarían aquí. Para empezar, también se necesitan unos artículos of incorporation. Sí se requiere un registro ante el gobierno, pero también los estatutos, la regla general es que sean privados, que no sean un documento público, ¿no? Porque establecen básicamente reglas internas. ¿De acuerdo? Hay que entender también, y esto es algo que muchos de mis clientes americanos se sorprenden, el formalismo mexicano. ¿Por qué el formalismo mexicano? Porque aquí no me dejarán mentir, pero aquí queremos que la personalidad esté debidamente acreditada, préstame tus estatutos y que tengas facultades, que te hayan dado poder, que el poder esté vigente, bla, 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 ¿no? En Estados Unidos, al ser los bylaws privados, normalmente no se los das a conocer a terceros. Quien dice ser CEO, quien dice ser representante, manager, va y firma por la sociedad y obliga a la sociedad. Y allá, como las penas sí son suficientes y allá sí digamos, allá sí vas al bote o pagas si haces un fraude de estos, pues si tú resulta que no tenías facultades, tú pagas las consecuencias, ¿no? Pero digamos que allá el derecho es un poco más informal en este aspecto. Los abogados están menos preocupados, no digo que no estén preocupados, pero están menos preocupados que nosotros como abogados mexicanos en toda esta cadenita de que tenga. Y cada vez que van a firmar un contrato acá y yo les quiero pedir todos esos documentos, se sorprenden. ¿Por qué quieres mis bylaws y esos son privados? Ah, es que de seguro viene quién es el manager, ¿no? O el CEO. Y luego tienes otro nombramiento, el CEO. Necesito todo eso apostillado y luego traducido, ¿no? Para todas estas cosas acá en México. Bueno. Si hay una personalidad jurídica distinta entre socios y sociedad, la regla de la Limited Liability Company, la regla general es que haya mínimo 2 socios. Hay algunas legislaciones estatales que permiten también un solo socio, pero la regla general es que sean 2, ¿sí? Su responsabilidad es limitada, es la característica y aparte el mismo nombre lo dice. La administración, la regla general es que sea colegiada por los socios, pero pueden designar un órgano de administración que puede ser, es decir, la regla general es que sea como una limited partnership, que todos los socios, pero al ser limited liability company, lo que te permite es utilizar parte de la estructura que utilizan una sociedad, una corporation, pero no solamente una corporation, sino es más flexible. Puedes utilizar un órgano colegiado, que puede ser un consejo de administración, o puedes tener un administrador general único. Es decir, esa es la diferencia entre ser una limited partnership y una LLC o limited liability company, que te permite mezclar cosas de esa partnership con cosas de una corporación, pero con mucho más flexibilidad que una corporación. ¿De acuerdo? El voto
es por porcentaje de participación, a diferencia de las partnerships, donde normalmente el voto es por persona. Normalmente, la regla general es que sea así. La duración es indefinida, aunque la transmisión de derechos de socio está limitada. Está limitada, no son de libre circulación, pero eso no impide, como lo mencionaba hace un rato, que tengas estas reglas de drag along y tag along, que ojo, hay que recordar que esas reglas nacieron no en estatutos, sino en convenios entre accionistas. Es decir, ahí realmente lo vinculante para poder ejercer los drag along y tag along, incluso en las limited liability companies, es convenios entre accionistas en donde sean los accionistas quienes se obliguen a esos derechos. Se puede establecer en estatutos definitivamente, pero hay que recordar que la forma de estructurar las sociedades en Estados Unidos es completamente diferente. Como ya les dije, están los Articles of Incorporation que tienen muy poca información, luego las reglas internas que pueden no tener drag along, tag along y todas estas fórmulas, pero si los socios las quieren incorporar, las pueden hacer en estatutos o a través de convenios entre ellos. ¿Por qué se permiten? Porque son una company, ¿de acuerdo? Y aunque su intención no sea participar en el mercado público, mercado de valores, su intención puede ser hacer negocio y transmitir acciones y aprovechar oportunidades de adquisición o de venta, ¿de acuerdo? Entonces sí se puede pero ojo, también, insisto, en la mayoría, yo he visto, la mayoría de las limited liability companies sí los establecen. Hay estado, pero habría que revisar estado por estado si hay alguna restricción. Y aquí sí me ofrezco una disculpa, son 51 regulaciones distintas y es, pues tampoco, si me fuera a dedicar a este derecho en Estados Unidos, a lo mejor sí me hubiera metido más a fondo en cada una de las legislaciones. ¿Cuál es la fiscal? Bueno, un beneficio de las limited liability companies es precisamente el fiscal, que ya puedes optar, ¿no? Tienes una opción. Puedes optar por la famosa doble tributación, yo le digo así por practicidad, ¿no? Que tribute la sociedad y también los socios, o puedes optar porque tributen solamente los socios, ¿no? Como en las S Corporation o como en las Limited Partnership o en la General Partnership, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es otra ventaja o diferencia con las Limited Partnership? Aquí no tienes que tener dos tipos de socios distintos, ¿me explico? ¿Se acuerdan que en la Limited Partnership les dije que era como la comandita, que había unos socios con responsabilidad ilimitada y otros con responsabilidad limitada? Aquí todos tienen la responsabilidad limitada, ¿de acuerdo? Una vez que eliges, porque aparte hay que recordar que en Estados Unidos, voy a decir algo, pero no es como en el SAT aquí. Aquí en el SAT hasta para darte de alta es todo una odisea, lo voy a decir así. Y allá llenas un formatito, limited liability, domicilio, y luego te dicen, ¿qué opción prefieres? ¿Quieres la opción normal de que tribute la sociedad y también los socios? ¿O quieres la opción de tributar los socios? Y tú seleccionas una casilla, eligiendo cualquiera de las dos, presentas tu solicitud de inscripción y la ley te permite modificar esa elección cada 5 años. Si no estás a gusto y quieres cambiarla, en 5 años puedes hacerlo. Oye, ¿la quieres cambiar antes? Sí se puede, siempre y cuando haya un cambio de control. Es decir, que más del 50% del capital de la sociedad ha sido transmitido, entonces hay un nuevo accionista mayoritario, bueno, no accionista, hay un nuevo socio mayoritario, y ese socio mayoritario entonces puede, demostrando que recién adquirió la sociedad, oye, yo no estoy a gusto con el otro régimen fiscal, lo cambio, ¿de acuerdo? Entonces podría cambiar en ese momento. Perdón, ahí hay un error, pero si no se eligiera, dime, Eric, adelante. Sí, Pepe, hay una pregunta de Salvador Meléndez. Dice, ¿estas sociedades extranjeras pueden registrar actos mercantiles en México? ¿Y cuál sería un ejemplo? Que si pueden realizar actos mercantiles, claro, a ver, hay que recordar, eso sí es derecho mexicano, y hay que recordar que la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce la personalidad jurídica de las sociedades extranjeras en México, o sea, en México, ¿no? Ahí, nosotros, en nuestra legislación sí se permite que sociedades extranjeras realicen actos en México. De hecho, hay una sección ahí, si no me equivoco, en el registro, ¿no? Para inscribir sociedades extranjeras.
hay una sociedad, hay una sección específica. ¿Y qué tipo de actos? Los que sean. Es decir, hay límites en la legislación mexicana, pero puedes celebrar contratos en México, puedes adquirir bienes, ¿no? Puedes adquirir tanto bienes muebles como inmuebles. En los inmuebles habrá algunas restricciones. Bueno, ni siquiera para las corporaciones, creo que no. Si son para fines habitacionales, no tienes la restricción de la zona federal, pero básicamente puedes llevar a cabo cualquier acto. En México se les reconoce esa personalidad, porque aparte, ojo, y de hecho vamos más allá. Hay países donde los fideicomisos tienen personalidad jurídica, ¿no? Propia. Pues México tiene la obligación de respetar esa personalidad jurídica, ¿no? Entonces, siempre y cuando sean legalmente constituidas en su país y cumpliendo en algunos casos algunos requisitos, como inscribirse en el Registro Público de Comercio en México, pueden llevarse a realizar ciertos actos. Pero pueden ser socios de sociedades, ¿no? En México pueden ellos llegar con un corredor público y constituir una sociedad y ser accionistas, ¿no? Entonces, básicamente pueden realizar cualquier tipo de actos, salvo que la legislación mexicana lo tenga restringido, como la Ley de Inversión Extranjera, que establece ciertas restricciones para la participación extranjera, ¿no? En algunos rubros. Se me ocurre ahorita, creo que el que recuerdo es, por ejemplo, no pueden ser accionistas del más del 50% en una aerolínea, ¿no? Creo que hasta el 49% pueden serlo. En algunos bancos ya se quitó esa limitación, tienen algunas otras, pero, por ejemplo, en los bancos, los gobiernos extranjeros no pueden ser accionistas. Fue todo el tema cuando la crisis aquella que el gobierno de Estados Unidos compró todas las acciones de Citibank, y Citibank ya era accionista de Banamex. Entonces decían que si el gobierno de Estados Unidos es el accionista de Citibank, entonces Citibank no puede ser socio de Banamex porque está la prohibición, y se hizo todo no, pues no, el accionista aquí es Citibank, no el gobierno de Estados Unidos. Entonces ahí le dieron la vuelta. Pero no sé, Tere, ¿quieres agregar algo? O? Mira, nada más comentar, no necesariamente las sociedades extranjeras cuando vienen a hacer negocios en México se tienen que registrar, no es obligatorio. Sí. Pero si ya quieren hacer si ya se quieren establecer o tener una oficina, entonces sí, y tiene que seguir todo un proceso que se hace primero ante la Secretaría de Economía, que los tienen que autorizar, y después ya viene el registro. Sí, pero solo si van a poner un establecimiento en México, ¿no? Pero si no van a poner establecimiento en México, pueden llegar. Hijo, Tere, creo que te perdimos, te quedaste ahí congelada. O no sé si sea yo, no soy yo, ¿va? Porque luego nos congelamos y no sabemos quién fue. Sí, pero solamente cuando van a poner un establecimiento en México. Si no van a, ya, Tere, ya listo. Si no ponen establecimiento en México, pueden llegar a cabo negocios en México sin ningún problema, ¿no? También es cuando van a realizar actividades habituales, que eso es lo que nos dice la ley. Entonces, si habitualmente hacen muchas operaciones, pues lo recomendable es que se inscriban y que obtengan esa autorización. Pero incluso la ley te dice que si no te da la autorización la Secretaría, que tú la pidas, y si no te la da, pues tú de todos se entiende positiva, o sea, se entiende aprobados, digamos, una positiva ficta. Entonces ya protocolizarías los estatutos, todo, y ya lo inscribirías en el registro público del domicilio donde va a establecer el lugar donde va a establecer su domicilio. Ay, de metiche, perdón. No, muchas gracias, Leti. Además, creo que también está la obligación de tener un representante en México. O sea, no solamente constituirte y todo, sino que tengas un domicilio y un representante que pueda atender estos negocios habituales que vas a realizar en México. Pero no hay, salvo esa, no hay ninguna restricción, y cualquier otro acto, si no es habitual, puedes llevarlo a cabo sin ninguna autorización especial, ¿no? Claro, habrá actos, y así lo digo, donde, no sé, vas a constituir una sociedad, pues ese acto implicará que tus documentos con los que acredites tu constitución, tu personalidad, estén o legalizados o apostillados y traducidos, todo este tema, ¿no? Pero esas son reglas no que te restringen, sino que es para darle seguridad jurídica
y para que demuestres que realmente estás constituido. Pero de ahí en más no se necesita ninguna, salvo lo que dijo Leti y Tere, ¿no? Gracias, Leti. No, sí, por eso es bueno que estén aquí mis colegas, porque luego uno se le va el avión. Y tenemos otra pregunta, Dime. Pepe. Dice Alejandra Magaña. En el caso de una transformación de una sociedad extranjera a una sociedad mexicana, ¿cómo sería el proceso para la inscripción? Pues no existe en México un folio mercantil. Esta transformación podría ser por formalización de sus documentos otorgados en el extranjero, con sus diversos y respectivos antecedentes que acrediten la transformación. A ver, Alejandra, muy buena pregunta. Y estás haciendo una pregunta, le voy a decir, si yo estuviera ahorita en la universidad dando clases, dice, les encantan los toritos, ¿verdad? O sea, quieren ponerlo uno a prueba ahí nomás para... A ver, primero es algo que en estricto sentido, Alejandra, no está regulado. Es decir, no hay una disposición legal que te diga los requisitos o qué se tendría que hacer. Ojo, estamos hablando de que las sociedades tienen una nacionalidad, ¿no? Estás hablando que es una sociedad extranjera. Estamos hablando de principios generales de derecho. Es decir, esa sociedad extranjera tendría que cumplir con los requisitos para transformarse del país de donde es nacional y con las leyes correspondientes. Pero al no ser una sociedad mexicana y se está transformando en una sociedad mexicana, tiene que cumplir con los requisitos, lo dice nuestra ley, incluso cuando se van a transformar sociedades mexicanas, primero tienes que cumplir con las reglas internas o particulares de tu tipo social, y al momento de transformarte tus estatutos y reglas tendrán que cumplir con las reglas del tipo social que estás adquiriendo, ¿no? En el que te estás transformando. Pensando en una lógica y que todo esto está planeado y debidamente asesorado por los especialistas jurídicos, yo diría que lo que se tendría que hacer es hacer esos documentos en Estados Unidos conforme a las reglas de allá, pero que también ahí se establezca qué tipo social van a adquirir, incluso si se puede obtener el permiso de la Secretaría previamente, ¿no? De aquí de la Secretaría de Economía para ya tener la denominación, generar incluso allá en el cambio que aprueben los estatutos que va a tener acá en México, que esos estatutos cumplan con las reglas de aquí en México. Esos documentos de allá de Estados Unidos se tendrán que, se apostillarán, se traducirán, y en México, como no tienen folio mercantil, lo que vas a hacer es una constitución de una sociedad. Es decir, si estás transformando una sociedad a una sociedad mexicana, ojo, estoy hablando de la cuestión jurídica. En teoría, una transformación implica que la sociedad sigue siendo la misma, que sus relaciones siguen siendo las mismas. Si aunque estás constituyendo en México esa sociedad, en teoría esa sociedad, sus antecedentes ya vienen del extranjero. Entonces, eso es a mí lo que se me ocurre. Nunca lo he hecho. A lo mejor alguno de mis colegas tiene alguna otra opción, pero tú llegarías con el fedatario público, con tus documentos apostillados y traducidos, y pedirías que se formalizara ese documento, como haces una transformación ordinaria, pero esa formalización de ese documento implica cumplir con las reglas de una constitución de una sociedad, ¿no? Entonces, el fedatario tendría que cumplir con todos los requisitos que se establecen en la ley para la constitución de la sociedad, aunque sea una formalización de ese documento extranjero, al final tendría los efectos de una constitución. Así lo veo yo, ¿no? Perdón, sí. Perdón, pero en estricto sentido, y perdón por Sí, no, hacer adelante, Alejandra, por favor. interrupción y el uso aquí del micrófono. Pero en estricto sentido no hay un folio mercantil. Luego entonces cuando uno quiere hacer la inscripción como si fuera una constitutiva, ¿no? O sea, hay una forma precodificada para cada determinado acto que se va a realizar y no hay, vamos a ver, que si hay uno para extranjeros, para sociedades extranjeras, pero no con la posibilidad de que no prevea un folio anterior, o sea, tiene que existir un folio. Entonces, la única forma que se me puede ocurrir es que en ventanilla acude un gestor y la trate de inscribir como, justamente como una constitutiva, pero yo digo... Yo creo que la regla es esa, Alejandra, es decir, incluso estoy casi seguro que, a ver, ese es el primer problema que se ve con las formas precodificadas. Y digo, no es que sea un problema, pero
Te pongo un ejemplo. Tú haces un acuerdo unánime de accionistas y tienes que utilizar la forma precodificada de la asamblea. No hay uno de acuerdos unánimes de accionistas, ¿no? Pero eso para el objeto de inscripción. Yo creo que tu inscripción, si la sociedad es extranjera, ojo, hay dos cosas distintas que estamos comentando, Alejandro. Una cosa es una sociedad extranjera que además tiene su registro en México porque está realizando operaciones habituales. Ojo, está inscrita. Si digamos, ahí tenemos dos cosas distintas. La extranjera no está inscrita en México porque es extranjera. No. Si la transformas y esa transformación implica transformarte en una sociedad mexicana, ahí, en ese momento, hasta ese momento que te transformas, tendrás la obligación de inscribirte en la sociedad como ante el registro público. Y yo creo que ahí la única regla de crear un folio mercantil nuevo es una constitutiva. Es decir, tú tendrás que llenar la forma precodificada de constitutiva, porque aunque sea una formalización de una asamblea extranjera, realmente estás constituyendo una sociedad. Y ojo, Alejandra, si queremos ponernos muy estricto con esto de las formas precodificadas, creo que obviamente sí hay, pero es una transformación en México. En México una transformación, la única diferencia es que ya tienes folio mercantil y entonces la regla de cuando es una formalización de asamblea, pones ahí reglas que transformación de la sociedad y te dice, o las de las escisiones y las fusiones, también te dice es escisiones, fusiones, total, se extingue, no se extingue, pero tú tienes que hacer el registro o la forma precodificada de cancelación de los folios mercantil, por ejemplo, de las fusionadas, ¿no? Y mantener el de la fusionante. Yo creo aquí, Ajá. Alejandra, que en cuestión formal, ¿Sí? tendrías que llegar a llenar una forma precodificada de constitutiva, en este caso específico. Aunque Nada más. Sí, perdón, Tere. Yo quiero comentar algo. Tenemos que tener presente la ley de nacionalidad, que eso dice que para ser sociedad mexicana tienes que estar constituida en México. Ese es un tema que los fiscalistas dicen que sí puedo transformar una sociedad extranjera y volverla mexicana y adquirir la nacionalidad, pero tenemos esa ley de nacionalidad que exige el requisito de constitución. Y entonces el requisito de constitución, por lo menos para mí como fedataria, es insalvable porque no se constituyó en México. Pero ese es opinable. Ahí es una discusión que está, por un lado, los fiscalistas y algunos corporativistas dicen que sí se puede, pero para mí la ley de nacionalidad tiene una disposición que es insalvable porque es imperativa, te dice que tiene que ser constituida en México y una transformación de una sociedad extranjera nunca va a implicar que se constituya en México desde mi punto de vista. Entonces, yo ahí, si tomamos la postura que yo tengo, es no puedo transformarla y traérmela a México porque nunca va a ser mexicana. Le puedo dar todas las características de sociedad mexicana, hacer los estatutos como se hacen en México, sí. La pregunta es, y eso va a depender mucho y habría que hacerle quizá una consulta a la Secretaría de Economía cuál sería su postura, porque se supone que el registro mercantil es nacional y se debería de mantener más o menos el mismo criterio, pero lo que vemos es que no ocurre así a nivel nacional, eso es una realidad. Hay registradores que tienen mayores conocimientos de corporativo y hay otros que no lo tienen tanto y entonces por eso tenemos mucho trabajo a nivel mercantil a veces de que debería de ser algo que si aquí no lo registran en Jalisco, me lo deberían de registrar igual en Nuevo León y no pasa. Entonces yo nada más dejaría esa reflexión para hacer un análisis porque la verdad es que hay corredores que opinan que sí. Yo, por ejemplo, soy de la opinión que no se puede volver mexicana porque tengo ese impedimento de esa ley de nacionalidad, que tiene otro requisito adicional, que es residir en México. Eso no tengo tanto problema. El problema es la Constitución. Y yo creo que es insalvable desde mi punto de vista, pero habría que verlo. Y por aquí, hablando de las sociedades que se vienen a México y se quieren registrar sin transformarse o serse mexicanas, Carla nos pone una nota que cuando sean ciertas sociedades de Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, etcétera, no están obligadas a obtener autorización, sino presentar un escrito. Pero si mal no recuerdo ese escrito, de todas maneras,
casi pareciera como si vuelves a hacer la misma autorización. Es También como nos que debe- Sí, es el requisito, nomás que es un aviso y no esperas respuesta, a diferencia del Exactamente, otro. nada más que de todas maneras sí es un proceso larguito. ¿Puedo opinar algo? Adelanto, por ¿Sí, favor. Monique? Buenos días. En lo personal no he tenido ese supuesto que plantea la persona con la duda, pero en mi opinión, lo sano es que se transforme, es decir, hay una regla de oro en esto de la cuestión internacional de las sociedades. Cada quien manda en su casa. Entonces, dado la legislación tan exclusiva estatal de la Unión Americana, definitivamente la transformación debe de cumplir con las reglas allá. Por eso existe el filtro que tenemos de la legalización o la apostilla de los documentos antes de que lleguen a nuestro país. Entonces, en mi opinión, debe transformarse allá, y aunque se asemeje para que no vaya a tener ningún problema al echarse a andar en el país, en México, sí es que primero tendrá que cumplir con las reglas de transformación de la Unión Americana del estado que corresponda. Luego entonces las personas que se dedican a la apostilla o las autoridades que van a realizar ese filtro comprobarán si efectivamente tiene esa legalidad que se necesita para pasar la frontera, y entonces en México obviamente que se debe haber previsto que tengan los requisitos para echarla a andar aquí como una constitución nueva. Entonces esa es mi opinión. Gracias. No, gracias, Moni. A ver, creo que hay alguien con la mano levantada. Adelante, Jeje Hernández, creo que estás ahí como. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Gabriel Hernández del Registro Público. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, Apareces en las firmas de todos los registros que tenemos, Gabriel, creo. gracias. Fíjense que en cuestión de la práctica, creo yo que no hemos tenido ninguna transformación de una sociedad americana a sociamexicana, ¿sí? La práctica, hasta ahorita yo que sepa, no lo hemos hecho. Pero en caso de que se pudiera, yo creo que la vía de hacerlo es, en primera instancia, que cumpla con los requisitos del país de origen sobre la transformación, ¿verdad? Una vez que cumplió con los requisitos del país de origen, entonces se debería de traer los documentos debidamente apostillados y traducidos al español. Se tiene que solicitar el permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el uso de la denominación, y una vez con eso se protocoliza en póliza o en escritura pública, y al final se transcribe como si fueran unos estatutos. O sea, se señala que se va a transformar esa sociedad por vía asamblea, ¿sí? Y después, en virtud de la transformación, se va a regir por las leyes mexicanas, tanto por todas las leyes mexicanas, y los nuevos estatutos de la sociedad serán los siguientes, que ahí se transcriben todas las reglas de la sociedad como va a operar aquí en México. Y para el registro, la función sería registrarla mediante una M2 en el apartado de transformación, para que se diga de cómo se originó. Para que quede el antecedente, ¿no? De que viene de... Sí, de acuerdo. Así es. Sí, perdón, ahorita gracias, Gabriel, gracias, Mónica, también. Creo que vamos en la misma línea, salvo que lo que dice Tere hay que tenerlo presente, porque entonces parecería que es discutible, como lo dice Tere, pero parecería entonces que esa sociedad transformada no es una sociedad mexicana para efectos de la ley de nacionalidad. O sea, si se pudiera, por lo de la Constitución. Pero bueno, a ver, Alejandra, adelante. Muchas gracias a todos. Yo solamente para resumir, y bueno, con respecto a lo que dijo Gabriel, pero ahí el tema de igualmente, o sea, reitero, no hay un folio mercantil y en esa forma precodificada lo pide. Y respecto de la estructura, para mí sería una acreditación de la legal existencia de la sociedad extranjera, un cambio de domicilio, su nacionalidad, adopción de la forma de sociedad, de la sociedad mercantil que se vaya a ocupar, no sé, una SA, la sociedad, una autorización de uso de la denominación y por supuesto que tiene que traer un acuerdo de conversión y reforma de los estatutos totales de la sociedad. Entonces ahí la finalidad sería sí convertirla en una sociedad mexicana,
No sé, o sea, No, sí, sí, es un tema complicado. Y sí se ha hecho, ¿eh? Sí se ha hecho porque sí he visto un par ahí de instrumentos formalizados de diferente manera, pero inscritos. A ver, yo creo que no estamos inventando el hilo negro, simplemente no nos ha tocado y ha habido soluciones distintas. Claro. Ahorita, si quieres, vamos a darle Si la quieres, palabra. Carlita, a Carlita. A ver, sí, y ahorita te vuelvo la palabra, Gabriel. A ver, Carla, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? A mí me está pasando algo similar, irónicamente, y de hecho lo he trabajado en conjunto con Gabriel, no me dejará mentir, porque fue un vía crucis el año pasado, fue en año de pandemia, lo recuerdo. Tuvimos que registrar una sociedad canadiense con base en lo que comentábamos anteriormente, realiza actos de Habituales. comercio aquí en México. Entonces, ya después de mucho batallar, se le generó su folio, pero el ánimo último es que esa sociedad se va a transformar en una sociedad mexicana y es la aventura que vamos a emprender en un futuro. Entonces, digo yo, avanzamos algo porque nosotros ya tenemos folio mercantil, vamos a empezar las gestiones para hacer la transformación, pero yo creo que esto abona al hecho de que ya no entres de cero, digamos, dentro del esquema de no tener folio mercantil, porque al final ya lo hay y lo hay como una sociedad canadiense constituida evidentemente en Canadá, pero que ya realiza actividades en México y por así convenir a sus intereses se va a transformar ahora en una sociedad mexicana. Entonces, en esas estamos, les comparto lo que llevamos ahorita caminado, separo un poquito el proyecto, pero a lo mejor por ahí les puede servir. Y después haces una plática para el resultado. Tú y Gabriel ahí nos dicen cómo le hicieron. No, pero me parece muy bien, Carla. Creo que esa es, digamos, creo que esa es otra forma de acercarte así usar el método que está diciendo Gabriel de la M2 de transformación, ¿no? A ver, Gabriel, querías decir, creo que tienes ahí un derecho de réplica por algo que comentó Alejandra. Adelante. Gracias, Carla. Sí, evidentemente, cuando se va a transformar una persona jurídica distinta a la mercantil no tiene folio, pero la M2 en el apartado de transformación genera el folio. Entonces, cuando se viene una sociedad civil o una persona distinta a la mercantil y se transforma a mercantil, en M2 le ponemos transformación y la forma precodificada le crea el folio. Ok, ¿sí? Perfecto. Esa es la primera pregunta para la licenciada Alejandra. Y en cuestión de lo que comenta la licenciada Carla, yo creo que esa sociedad registró aquí registró sus estatutos aquí. ¿Sí? Entonces, para ejercer habitualmente el comercio, era lo que platicábamos hace poco, lo que decía también la licenciada Leticia Velasco. Cuando van a ejercer habitualmente ya el comercio aquí, es cuando registran sus estatutos, ¿sí? Okay. Entonces ya se crea un folio, y yo creo que en ese caso, como ya también se tiene folio, puede ser que por ahí ya puedas pensar uno en la transformación de la sociedad extranjera a una sociedad mercantil. Claro, y con todo lo que comentamos, Gabriel, ¿verdad? De cumplir los requisitos del país o legislación de origen, sí, las apostillas, la traducción, y que ahí vengan los estatutos que cumplan con la legislación mexicana y del tipo social que se va a inscribir. Sí, se tienen que revisar muchas cosas, pero creo que hay formas, Alejandra. Creo que ya te dimos varias opciones y creo que de algo servirá. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias. Gracias. Bueno, miren, la verdad es que falta algo del material que preparé, pero por respeto a su tiempo, yo sé que esto estaba programado para 2 horas. Les voy a enviar todo esto, de todos modos, les va a llegar. Lo que vimos fue la última de Estados Unidos. Siguen algunas que detecté en Francia, que básicamente son las principales, y después viene digamos, un poco de su explicación, responsabilidad limitada. Luego hay unas de responsabilidad limitada que son unipersonales, que permiten un solo socio. Está la clásica sociedad anónima, que también está hecha para mercado público y cotizar en bolsa y todo esto.
Está la sociedad por acciones simplificadas, que realmente su función es básicamente permitir que haya accionistas, pero que tengan una estructura corporativa más sencilla que la que obliga a las sociedades anónimas de este derecho corporativo que conocemos. Está la sociedad por acciones simplificadas unipersonales, es decir, que permiten tener un solo socio. Y está la sociedad en nombre colectivo, que funciona básicamente como en México, que es una sociedad con la responsabilidad ilimitada de los socios, ¿no? Viene la explicación de cada una. Les voy a hacer llegar este material. La verdad me gustaría seguir, lo sé que están todos muy interesados, pero me gusta respetar el tiempo de todos. Estoy agradecidísimo que haya 110 personas conectadas, es padrísimo. La verdad, espero por lo menos haberme acercado a lo que buscábamos de esta comparación y de cómo ver estas sociedades extranjeras cuando las veamos. Ustedes en el documento que les voy a enviar van a poder ver esto de las sociedades francesas, que son varias. Luego están de España, sí va, de España, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad colectiva. Están las de Reino Unido, que son muy similares a las de Estados Unidos, las partnership, que son la general y la limited, la Public Limited Company, que es una SA, y la Limited Liability Company, que también es de muy reciente creación, también en Reino Unido. Bueno, ya tiene un poco más de tiempo, pero es básicamente crear una sociedad de responsabilidad limitada, que allá se abrevia como LTD, muy similar a lo que pasa en Canadá. En Alemania hay una cantidad enorme de sociedades, aquí puse varias. Está la de responsabilidad limitada, la emprendedora con responsabilidad limitada, que es básicamente una mini de responsabilidad limitada, y básicamente la diferencia es el capital que aportan. Allá se puede, estas sociedades desde un socio, ¿no? Hay varias. Está la sociedad anónima, que se conoce como la AG, se abrevia, 2 socios, capital social. Está la sociedad limitada por acciones, que establece un capital social alto, pero no tan alto como la sociedad anónima. Y bueno, existen varias, ¿no? Está la sociedad limitada KG, que es como una comandita, y yo le puse entre paréntesis, porque la responsabilidad es dependiendo del tipo de socio que tengas, ¿no? Y están en Holanda, las dos básicas, básicamente son sociedades privadas holandesas, o la empresa pública holandesa, unas cotizan en bolsa y otras no, pero son básicamente una SAs. Pero a lo que quiero llegar antes de... esto es en Argentina, nada más las puse ahí, básicamente, salvo los montos, básicamente la regulación es muy similar a la que tenemos en México. Pero quería llegar a esto, y es prácticamente la última diapositiva, y solamente quería comentarlo antes de despedirme y de dejar abierto el micrófono si hay alguna pregunta adicional. Las sociedades anónimas, a partir de que se constituyó la Unión Europea, han venido muchos esfuerzos del Parlamento Europeo de crear sociedades europeas, ¿sí? Sociedades que permitan a sociedades o personas de diferentes nacionalidades, de los miembros de la Unión Europea, constituir sociedades que estén reconocidas por la Unión Europea y que puedan estar reconocidas obviamente por los Estados miembros, sin necesidad de circunscribirse a una regulación específica de un país, sino a la regulación de la Unión Europea. Ha habido muchos esfuerzos. Hay unas sociedades que no han salido adelante. Básicamente las únicas 2 que han salido adelante como sociedades son la Sociedad Anónima Europea, que es una sociedad anónima que permite que 2 socios de diferentes, por lo menos 2 socios de diferentes estados se integren en una Sociedad Anónima Europea. Y está la Sociedad Cooperativa Europea, que también permite que socios de diferentes estados, con diferentes reglas, unos como una sociedad cooperativa de las que conocemos, con estas reglas de cooperativismo, de solidaridad, y otra con más ámbito de negocio, que son las sociedades anónimas. La regulación es muy específica, pero es general, aplica a toda la Unión Europea. Pero ha habido otras sociedades, por ejemplo, han querido tener sociedades unimembres a nivel europeo, y por cuestiones de derechos laborales y sindicales no se ha podido lograr.
Ha habido otros esfuerzos que no han salido adelante, pero siguen los esfuerzos. Lo único que creo y que quiero comentar aquí es que además de lo que ya conocemos y podemos conocer, hay esfuerzos para ir más allá, para integrar este tipo de, en estas, digamos, organismos supranacionales como son la Unión Europea, otro tipo de organizaciones. La base es la misma, pero ahí sí creo, y creo que cuando vean el tema de Alemania se van a dar cuenta, nuestra imaginación es el límite. Basta que lo plasmemos en regulación y que le demos seguridad jurídica a terceros, y creo que con eso podríamos generar muchos más elementos o herramientas jurídicas que nos sirvan, ¿no? Espero, les doy las gracias al colegio, gracias al registro, gracias a todos los participantes, les agradezco mucho, preguntas muy interesantes, y dejo abierto el micrófono y las preguntas, no sé si hubo preguntas más en el chat que quieran hacer, se los agradezco mucho y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Agradezco a todos los funcionarios y funcionarias del registro público locales y de oficinas foráneas que me acompañaron. Me da mucho gusto, como bien decías, Pepe, que llegamos a 114 participantes entre personal de la institución y también compañeros y compañeras del Colegio de Corredores. Creo que es un ejercicio exitoso. Si lo ponemos en términos de la totalidad del personal del registro público, pues estamos alcanzando casi una tercera parte del total del funcionariado del registro público de la propiedad a nivel estatal. Entonces te agradecemos, es algo muy interesante, creo que da para continuar con este tipo de diálogos en el tema y los demás que ya se tienen preparados. Y por parte del registro público, un reconocimiento, Pepe, por tu experiencia y la manera en que la has compartido, y un reconocimiento también al Colegio de Corredores por hacernos parte de este tipo de proyectos, y que el mensaje para todos los compañeros y compañeras funcionarios es que aprovechemos este tipo de capacitaciones y que no las soltemos, ¿no? Que sea algo permanente y que tratemos de irlo innovando conforme al reto de los casos que se nos presentan en las oficinas, para poder generar este tipo de capacitación y que sea transversal, que no nada más enriquezca a la oficina a la que le toca el asunto, ya sea central o de alguna de las foráneas, sino que podamos todos aprovechar la experiencia. Muchísimas gracias. No, gracias, Eric. Muchísimas gracias. Y a nombre del colegio, por parte de la licenciada Karen, que tuvo que entrar a una juntita, les damos las gracias. Gracias, Pepe. Aquí estamos viendo proyectado tu reconocimiento que dice el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado. Otorgan el presente reconocimiento al maestro José Jesús Muñoz Navarro, Corredor Público 81, por su destacada y valiosa participación como expositor en el curso Sociedades Mexicanas y su comparativo con algunas sociedades extranjeras, Guadalajara, Jalisco, 28 de abril de 2022. Maestra Karen Viviana Camarena Gutiérrez, presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado, y maestro Eric Daniel Tape Ibarra, director general del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco. Si no tienen más, con esto clausuraríamos. Eric, no sé si quieras añadir algo más o con esto concluimos. Concluimos, muchísimas gracias, y nos vemos en las siguientes sesiones que tenemos al respecto. Gracias, buen día a todos y todas. Buen día, muchas felicitaciones hay aquí para ti, Pepe. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Qué bueno que gracias. Les gustó, y esperemos sigan estas actividades para seguir incrementando nuestros conocimientos, todo, ¿no? Compartiendo. Sí, gracias, hasta luego, buen día. Gracias. Gracias.